Ver qué ha pasado en los últimos meses en cuanto al curso de las relaciones internacionales, de los intercambios bilaterales y multilaterales en el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Qué tanto ha impactado a las relaciones de la diplomacia? Bueno, mira, en teoría de los juegos hay algo que se llama el efecto mariposa. Efectivamente, nadie podía pensar que esta epidemia pudiera dar ese vuelco que ha dado en una forma global en las relaciones internacionales. Cuando hablamos de las relaciones internacionales no únicamente hablamos de la diplomacia, de las relaciones gobierno a gobierno, sino hablamos de las relaciones entre países, las relaciones entre las empresas y un cambio. Quizás los que puedan haber leído Alvin Toffler, el tercer shock, la tercera ola. Bueno, estamos viviendo la cuarta ola, se puede decir, en el mundo entero. Ha sido verdaderamente un cambio drástico y donde hay que, como dicen la gente de las empresas, hay que comenzar con un nuevo plan de negocios, porque vemos que desde esa pequeña y media industria que podemos decir los jóvenes que están llevando el delivery, que no se había visto, hasta las altas tecnologías que hoy se necesitan para poder verdaderamente mantenerse en la vida diaria. Y los organismos internacionales les agarró desprevenido esta pandemia, así como a las grandes economías. El mundo tenía otra agenda. Los organismos internacionales como la ONU, los principales organismos y agencias venían con otra agenda porque habían otros problemas en el mundo, pero ahora todo se centra en la pandemia. Esto va a generar una solución multilateral para este tema, para el futuro, para los años venideros, porque también otros problemas internamente se han agravado en todo el planeta. Sí, plenamente que la única forma de combatir esta pandemia es el modelo multilateral. Individualmente, país a país, no puede enfrentar esta pandemia porque hay problemas de migraciones, hay problemas de los laboratorios, hay problemas de las vacunas, de la distribución de las vacunas. Entonces, es un problema que tiene que resolverse en la comunidad internacional y las Naciones Unidas, por la vía de la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente tiene, vamos a decir, cierta responsabilidad en lo que fue la propagación de esta pandemia, en vista que no le dio vamos a decir, la seriedad o avisó, porque su función es únicamente de avisar, de prevenir lo que podía venirse. Hoy estamos en el tema de la distribución, de los laboratorios, de cómo se llevan estas vacunas, en particular al tercer mundo, en particular a los países africanos, a Asia e inclusive en Latinoamérica. Por ahí se dice que en Venezuela vendrá a llegar quizás en el 2023 es que pueda comenzarse a vacunar a los venezolanos de esta pandemia. Entonces queda un largo camino y donde se necesita la gestión del Estado, la responsabilidad de quienes están al frente. Hemos visto que esta pandemia también se ha llevado a muchos presidentes en su gestión. Bolsonaro ha sido altamente cuestionado. El alcalde de Nueva York también fue cuestionado porque convirtió a Nueva York en un cementerio viviente. Los españoles también han sufrido mucho. Entonces, es global totalmente el daño que ha causado la pandemia a la comunidad internacional, a las relaciones entre Estados. No solo un cambio demográfico, sino también a nivel de las relaciones del poder en el mundo, el centro de poder en el mundo, que se transforma a partir de esto. ¿Qué otras alternativas podrían haber en cuanto a la cooperación internacional para lograr un cese definitivo de la pandemia a través de las dosis de vacunas que en este momento se están disputando y que ahora parece también una carrera, una competencia en muchos países? El caso de la Unión Europea, que ha denunciado irregularidades con la distribución de AstraZeneca y Oxford, que es su vacuna principal para este bloque comunitario, pero así como otros países, incluso el director de la Organización Mundial de la Salud denuncia a diario que no hay dosis suficientes para los países pobres, porque los países ricos, más desarrollados, que se disputan a aproximadamente 8 o 9 países en todo el mundo, que llevan la delantera en este caso, no están permitiendo que lleguen esas dosis a los países más desfavorecidos. Sí, bueno, eso me llama a mí la atención, aquella célebre frase de Lord Palmer, un diplomático inglés, que dijo que entre los países no habían amigos, sino lo que habían eran intereses, y cada país hoy en día tiene el interés de salvar a su población. Pero la única forma de enfrentar esto es la cooperación internacional, las grandes alianzas que se puedan hacer entre laboratorios, entre gobiernos.
Estamos viendo, por ejemplo, el enfrentamiento que existe entre Londres y Berlín por los laboratorios. En cuanto a Londres, le exigió a sus laboratorios que primero tenía que satisfacer o asegurar la vacunación de sus nacionales antes de entrar en la exportación hacia Alemania. Entonces, eso crea ese tipo de, vamos a decir, problemas sanitarios, problemas de cuidado de sus nacionales. Pero es que el problema es que es un problema sanitario, es un problema social, es un problema de seguridad nacional. Entonces, engloba totalmente lo que es redefinir una agenda, y esa agenda se hace por la vía multilateral. Afortunadamente, vamos a decir que en los Estados Unidos, el nuevo presidente y su equipo, con Blinken a la cabeza, son gente que creen en el multilateralismo, no, muy a diferencia del autoritarismo del señor Trump, ¿no? Entonces piensan ellos, por lo poco que se ha podido leer, muchos de los problemas de la agenda internacional piensan resolverlo por la vía de crear ese multilateralismo, y lo vemos cuando se le llama a la atención a la OTAN o se le llama la atención a ciertos organismos internacionales donde hay que trabajar conjuntamente en toda la agenda internacional. Vamos a profundizar sobre eso al regreso de esta pausa. Estamos conversando con el embajador Gerson Rebanales, internacionalista, hoy en Brújula Internacional, hablando sobre los riesgos que ha implicado la pandemia para el mundo y el curso de las relaciones internacionales. No se aparten, ya regresamos. Estamos con más de Brújula Internacional. Estamos conversando con el embajador Gerson Rebanales, internacionalista. Dejamos un punto importante en la pausa, antes de irnos al corte, y es el nuevo pulso de Washington contra Pekín. Hemos visto, y es evidente, el crecimiento que ha tenido China durante los últimos años y su influencia en las diferentes regiones del mundo. Eso que ellos ven como una amenaza, así como lo ha dicho la OTAN y su director general. En este caso, ¿es China el centro de la agenda todavía para la OTAN antes de que se fuera Trump del poder? Y parece que lo sigue siendo ahora con la nueva administración de Biden. ¿Cómo podría avanzar este proceso? En los mercados internacionales. Y en el tema de seguridad, porque es importante también el avance que ha tenido en cuanto a armamento la República Oriental y las influencias que puede incidir en toda la región. Bueno, sí, pero esos son muy aliados, porque acuérdate que todavía, aunque la Guerra Fría desapareció, todavía sigue esa división entre los armamentos. Yo creo que ya hoy también son un poco los países que realmente están envueltos en esa carrera armamentista. Eso queda quizás para algunos países que creo yo de África, que es lo que todavía pueden estar con esas guerras intestinas. Pero hoy en día ese efecto, como era anteriormente durante la Guerra Fría o poco después de la Guerra Fría, está la guerra de Corea, donde es la adquisición de armamento. No creo que en países hoy las guerras ya se han transformado, ¿no? Se han transformado, y te lo digo, es una guerra de mercado donde están hoy en día. Y ya eso ya quedó en un mundo atrás, quizás en ciertas partes de países árabes. Y ahí quien tiene un gran mercado a la hora de la verdad son los americanos. Hablemos ahora sobre el nuevo gobierno de Biden, la mirada al mundo, las relaciones con el mundo, también en importantes acuerdos en tiempos tan históricos para toda la humanidad como la pandemia del COVID. Él ha dicho que esa es su principal prioridad en este momento, atender a este virus que se salió de control en el país norteamericano, pero así como otras prioridades, el cambio climático también, ahora con su instauración en el Acuerdo de París que Trump había abandonado antes de finalizar su gobierno. ¿Cómo podría avanzar esta diplomacia también a través de los acuerdos, de los pactos internacionales que son tan fundamentales para este momento que vive la humanidad? Vamos a decir en cierto no es la palabra exacta, pero el señor Trump era un poco, vamos a llamarlo, aislacionista en lo que es en el campo multilateral. Tuvo un distanciamiento con la UNESCO, creo que comenzó con la UNESCO, se retiró del pacto del COP21 de medio ambiente. Entonces, él ha tenido no forma parte de la Corte Penal Internacional, entonces, que ellos mismos juzgan a sus militares. Entonces, la Corte Internacional de Justicia también. Entonces, vamos a decir, en ciertas comillas, un poco aislacionista de ese sistema multilateral. Sin embargo, el nuevo equipo de Biden junto con Blinken. Buscan más trabajar en ese multilateralismo de tratar de construir
un camino hacia soluciones comunes. Y creo que verdaderamente es volver a lo que era la tradicional. Recordemos que las Naciones Unidas es una hechura de los Estados Unidos y todo ese sistema de las Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Interamericano, fueron propuestas nacidas en la época que se crean las Naciones Unidas. Entonces yo creo que en este momento los objetivos de política exterior de Biden son los mismos que de los Estados Unidos como Estado. Son los objetivos. La cuestión es el cómo alcanzar esos objetivos y el equipo que llega hoy a la Casa Blanca es mucho más propenso al diálogo y a construir esos caminos. Y lo vemos, por ejemplo, yo creo que volverá a renacer esa alianza estratégica que es la OTAN, podemos señalar dentro de ese mecanismo, la participación dentro del COP21 de medio ambiente que es necesario en este momento. Así como el regreso que ya se ha dado de la organización. Los objetivos que se están buscando en este momento. Vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos conversando con el embajador Gerson Remanales y profundizamos sobre el tema del Esequibo, esa disputa territorial entre Guyana y Venezuela. El Esequibo es tan importante, sobre todo para estos días, cuando ya hay una respuesta de la Corte Internacional de Justicia que se ha declarado que procede para evaluar el caso. Venezuela pidió una extensión del plazo y eso queremos preguntárselo al embajador Gerson Remanales, cómo puede avanzar esta negociación y si tenemos todavía alguna esperanza en cuanto a este territorio de acuerdo a las acciones diplomáticas que se vayan realizando por parte del Estado venezolano. Hacemos la pausa y ya regresamos con más. Vimos como el 18 de diciembre del año 2020 la Corte Internacional de Justicia se declaró competente sobre el caso del Esequibo venezolano y esta disputa entre Guyana y Venezuela. Hemos visto cómo la Cancillería venezolana pidió una extensión del plazo para decidir si asiste o no a la Corte Internacional de Justicia y también evaluar los pasos a seguir, porque, como decimos, no se reconoce el laudo arbitral de París de 1899, sino el Acuerdo de Ginebra de 1966, que en este momento ha sido omitido por la Corte Internacional de Justicia, que se dice también que no tiene competencia ni validez para explorar y analizar este caso en profundidad. Por eso conversamos con el embajador Gerson Remanales, amplio especialista sobre este caso. ¿Qué podría suceder sobre las decisiones que tome el gobierno venezolano para ir o no asistir a la Corte Internacional de Justicia para seguir analizando y colocando pruebas sobre el caso del Esequibo? Bueno, mira, en primer situación de qué puede suceder, bueno, hay dos escenarios. El gobierno puede decidir que no va a asistir, está en su pleno derecho, y el proceso seguirá a todo su ritmo y tomará una decisión. Pero en caso de que vayamos, ¿no sería una oportunidad para exponer ampliamente lo írrito que representa en el caso que para asista, este caso el laudo arbitral de París? Y vamos a decir en términos que se juega a Rosalinda en asistir, y es la oportunidad que tiene Venezuela, algo que siempre se dijo en el año 62 en el Comité Político de las Naciones Unidas, se ratificó en el acuerdo de Ginebra del 66 que el laudo es estar inscrita y reconocida dentro de esa instancia. Tienes que tener los mapas, los comprobantes, todo armar eso. Y eso lo hace, quien tiene que hacer es una persona que se llama el agente del Estado, que es el gerente del proceso. Lo tenemos, no sabemos a quién van a designar al gerente como al juez ad hoc. Pero es la gran oportunidad que tenemos nosotros para verdaderamente demostrar la nulidad de y sabemos que estamos jugando con un enemigo que es sumamente fuerte, poderoso, empoderado en este momento. Empoderado porque de los 16 jueces de la Corte, 12 votaron a favor de la demanda, solamente 4 se abstuvieron. Tiene los recursos económicos de las transnacionales, participando de la Exxon. Tiene el apoyo de la comunidad internacional completa, tiene el apoyo del CARICOM, tiene el apoyo del Commonwealth, tiene el apoyo de los no alineados. Venezuela siendo, creo que la presidencia de los no alineados, la verdad que nunca he escuchado una manifestación de los dos alineados, por lo menos de ser bastante imparcial. ¿Qué tiene Venezuela a su favor en este momento? Mira, los derechos históricos que tenemos, porque nosotros fuimos despojados a través de una componenda entre el juez Martens y los británicos. Pero a mí no me gusta hacer esos análisis forenses a posterior.
A mí me gusta ver verdaderamente, es que la Cancillería en este momento ya debería haber tenido los dos escenarios, positivo o negativo. Porque las consultas son rutinarias. Aquí cuando se hizo la hipótesis de Caraballeda, hubo una consulta y se rechazó, pero era un proceso de negociación. Hoy no estamos en un proceso de negociación, hoy estamos sentados en contra de nuestra voluntad en un tribunal internacional. La semana pasada hubo una audiencia, una reunión del Consejo Permanente en la OEA, y el representante Insanali, el embajador ante las Naciones, ante la OEA, manifestó que Venezuela no podía delinear sus fronteras marítimas de una forma unilateral, con lo que se llama, con el Azimut 070, que es una línea de un ejercicio para la delimitación, pero que eso no podía ser determinado una vía unilateral. Ciertamente puede tener razón el señor Insanali, pero lo contradictorio de eso, si él dice que unilateralmente no se puede delinear, unilateralmente Guyana, en una forma inconsulta, nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia. Y entonces ahí uno ve el doble discurso, la falta de sinceridad, la falta de transparencia del gobierno guyanés, porque no es la primera vez. En el Grupo de Lima también los guyaneses introdujeron una cláusula que obligó atrás. En la época de Calvani había lo que se llamaba el PROCA, donde tenían inclusive un barco que iba por todo el Caribe apoyando. Cuando Guyana tuvo la mayor crisis energética, yo era funcionario de nuestra embajada en Guyana, yo empecé mi carrera diplomática en Guyana, no fue Trinidad la que le dio el apoyo, fue el gobierno venezolano el que le suministró el petróleo, la gasolina que necesitaba. Una crisis peor que la que hemos vivido nosotros en el tema de gasolina. Así, el presidente Chávez creó Petrocaribe, los acuerdos de Caracas. Entonces, ha habido tratando de demostrar la buena fe hacia este país. El presidente Maduro es un hombre, primero estuvo en la Cancillería creo que 6 años. Ningún canciller en la historia republicana de Venezuela ha tenido tanto tiempo al frente de la Cancillería y lleva ya 6, 7 años de presidente de la República. Y por la Constitución, tanto el presidente como el ministro de Relaciones Exteriores son los responsables. Bueno, en 20 años, 21 años, tienen 12 años conduciendo la política exterior y las relaciones con Guyana. Aquí hubo un embajador que en un momento le dijo al presidente Chávez, faltándole el respeto a Venezuela, que olvidáramos la reclamación del Esequibo en vías de la ideología que los dos tenían, socialistas o marxistas. Eso era un motivo para declarar no persona no grata a este embajador en temas de este espacio. Entonces, hoy en día, Venezuela es la que se encuentra prácticamente crucificada. Venezuela en este momento es la débil política, jurídica y diplomática en un conflicto donde fuimos despojados por una componente del gobierno inglés y del juez Martens. Ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero finalmente, ¿qué hacer frente a la Corte Internacional de Justicia? ¿Y qué recomendaría a título personal a los emisarios venezolanos ante esa decisión que se pueda tomar y considerando el plazo que vence a finales de este mes de febrero para tomar una decisión? Mira, en primer lugar, esto es un problema de Estado. Esto no es un problema ideológico ni político. En primer lugar, le recomendaría, y no soy asesor del gobierno ni de la Cancillería, es que verdaderamente esta ronda de consulta la haga a un nivel mucho más amplio de lo que lo está haciendo en este momento. No escoger los representantes por pinzas, sino que tendría que ser una forma mucho más amplia. Y segundo, asistir con los elementos que tenemos para la defensa de un territorio que nos fue despojado. Gracias al embajador Gerson Rebanales por acompañarnos. Hablábamos sobre el Esequibo